Los rusos han sido muy claros y en su cara le han dicho a Estados Unidos de que si se atreven a invadir Venezuela, se desata la Tercera Guerra Mundial. Y se lo dijo Lavrov, el ya poderoso secretario de Relaciones Exteriores rusos, a Mike Pompeo, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿No? Y es interesante porque ahora vemos que los rusos están empezando a tomarle el liderazgo de la geopolítica internacional. Quédate en este video para que veas cómo Lavrov trató espléndidamente bien a los venezolanos después de algunas amenazas de que este fin de semana iban a derrocar a Maduro, pero trató humillante, de manera humillante, dura a los gringos, al propio Mike Pompeo. La verdad es que, repito, Rusia está siendo el centro ahorita del universo, del mundo occidental. Es que debo recordar que todo esto empezó con una llamada telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump y discutieron muchas cosas, ¿no? Hace unos días, el jueves, que hablaron ambos líderes mundiales. A Donald Trump le habló a Vladimir Putin. Y bueno, ahí pues hablan de muchas cosas, en particular Venezuela, Siria, el tratado nuclear y otras cosas. Pero mucho tiene que ver con Venezuela, recordando que tenía un día o 2 días de que había intentado Juan Guaidó derrocar a Nicolás Maduro del poder. Y entonces después de esta llamada vinieron cosas medio extrañas en donde en un principio parecía que los rusos estaban abandonando a Nicolás Maduro. Porque unas horas después de esta llamada, el Comando Sur de Estados Unidos empezó a tener reuniones para evaluar opciones militares, o sea, una invasión en Venezuela. El propio Mike Pompeo se habló que cualquier invasión a Venezuela iba a ser legal, que no necesitaban, ni siquiera la autorización del Congreso de Estados Unidos para invadir Venezuela. Unas declaraciones bastante alocadas, pero se las dijo. O sea, y no solo eso, un senador republicano, Rick Scott, también señaló algo preocupante para todos, en particular para los venezolanos, o bueno, los chavistas, de que ya habían llegado a un acuerdo Trump y Putin de retirar las tropas rusas en Venezuela, con lo cual Maduro obviamente iba a quedar descobijado y la acción de los Marines o la acción del Blackwater o la acción del Comando Sur o de los que sean iba a ser muy sencillo derrocar a Maduro. Iba a ser algo muy sencillo convencer también a los militares venezolanos, sin el apoyo de los rusos, para que traicionaran al jefe, al comandante en jefe ahorita venezolano, o sea, el presidente Nicolás Maduro. Y entonces me doy cuenta que los venezolanos, claro que no se quedaron con los brazos cruzados, claro que se preocuparon por este abandono ruso, y de inmediato mandaron al canciller de la ONU, de Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaga, a Moscú, y llegó a Moscú, así este señor, a hablar con Lavrov, Sergei Lavrov, que es su colega ruso. Llegó de esta manera, ¿no? Ahí se saludan, y después tuvieron una reunión, que bueno, no escuchamos lo que hablaron ahí, pero bueno, al final llegó el canciller venezolano. ¿A qué? A rehacer la alianza, obviamente, Venezuela-Rusia. ¿A qué? A pedirles que no retiraran las tropas rusas en Venezuela y si era posible que le mandaran más apoyo. ¿Con el compromiso de qué? Bueno, pues el compromiso obvio, ¿no? Económico, petrolero, en minas de diamante, etcétera, otro tipo de cosas. Pero bueno, fue esto. Y se reportó, ¿no? Por ejemplo, es una vocera rusa, la cuenta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, que Sergei Lavrov, durante la reunión con Arriaza, los intentos de derrocar al gobierno legítimo de Venezuela no tienen nada que ver con un proceso democrático. Nuestros contactos regulares muestran la intención de dirigentes de Rusia y Venezuela a fortalecer la asociación estratégica. O sea, tuvo éxito el enviado de Maduro para rehacer la alianza después de la llamada de Trump con Putin, que parecía que la había resquebrajada. De esta manera, Sergei Lavrov también habló a favor de Venezuela. De hecho, hay muchas iniciativas. Desde el inicio, cuando comenzó a agudizarse la situación en Venezuela, nosotros decíamos que todos los problemas se resuelven a través del diálogo entre los mismos venezolanos y que la comunidad internacional los estimule y no enfrente una parte con la otra y que no aliente a la oposición a rechazar tan categóricamente este diálogo. Había incluso iniciativas sugeridas por Uruguay, México y la Asociación de Estados del Caribe, CARICOM. Preveían, precisamente, lo que acabo de decir,
que la oposición y el gobierno se sentaran a la mesa de diálogo, presenten sus pretensiones y busquen un consenso que les permita restaurar el consentimiento internacional. Como se sabe, el presidente Maduro estaba de acuerdo con esta propuesta, mientras que el señor Guaidó, de una manera categórica y pública, lo rechazó. Era evidente que no actuó por su propia cuenta. Y lo interesante es lo que pone aquí abajo RT, la agencia rusa. Lavrov, es obvio que Guaidó actúa bajo el dictado de Washington. Pero lo más interesante, bueno, pero el propio Jorge Arreaza, ¿no?, el canciller venezolano, también, bueno, desde Rusia dio varias entrevistas a RT, también a ruedas de prensa, y bueno, dijo lo obvio, que finalmente el interés de Estados Unidos en Venezuela es por sus grandes riquezas naturales. Bueno, que los medios de comunicación en el mundo, y sobre todo aquí en Rusia, sepan que lo que ocurre en Venezuela es una disputa histórica por el control de sus riquezas, por el control del ingreso nacional producto de la renta petrolera, pero producto también potencial de las riquezas minerales, las riquezas energéticas que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Pero lo interesante es cómo los rusos jugaron esto, porque se ve que entre Trump y Putin llegó a un acuerdo de una reunión que iba a tener sus símiles Sergei Lavrov, ruso, canciller ruso, con Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos. Pero antes, como dice esta nota de la política online, Rusia decidió recibir al canciller de Maduro antes de esta cumbre con Pompeo. Antes Rusia decidió salir a apoyar abiertamente a Venezuela, como lo estamos viendo, criticar a Guaidó, criticar a Estados Unidos y a Washington, siendo que Guaidó casi es un títere, que sí lo es. Y después de eso, y de rehacer su alianza con Venezuela, recibir a Mike Pompeo, para que no fuera al revés, no lo fueran a sorprender. Y entonces, el día de hoy, se reunieron Mike Pompeo y Sergei Lavrov en una cumbre, creo que en Finlandia se encuentran allá. Y se reunieron y fue muy dura y muy incómoda esta reunión. Porque el propio Lavrov le dijo a Pompeo en su cara que alguna intervención, cualquier intervención militar en Venezuela, de cualquier tipo, que obviamente se promovida por Estados Unidos, sería catastrófica. En otras palabras, se podría desatar la tercera guerra, que Rusia respondería también, y esto generaría un enfrentamiento que fácilmente sería escalable, incluso señalando que hasta Rusia está haciendo una alianza entre varios países, una alianza internacional para defender a Venezuela de cualquier invasión militar. Recordando que estaría Rusia, seguramente Irán, seguramente China, seguramente Turquía, ¿no?, seguramente Siria y tal vez, ¿no?, otros países, pero estos, imagínense, ¿no?, ese tipo de países estarían defendiendo a Venezuela y en el territorio americano, en el continente americano, y bueno, pues podría generar esto una escalada de tensión muy rápida que podrían afectar, bueno, pues a América Latina, Venezuela, claro, pero eventualmente a Estados Unidos, porque estarían pues combatiendo en el continente americano, recordando que las guerras mundiales siempre han sido en el continente europeo. Esto es relevante. Fue una reacción muy dura y el propio Lavrov así lo señaló, lo que le dijo a Mike Pompeo en su cara, en particular esto, una intervención militar sería catastrófica. ¿Para quién? Para ellos, claro. Exige el permiso a la construcción de los buques para pasar por la ruta marítima del norte y aumenta sus actividades militares del norte. ¿Cómo puede comentarlo? Solo puedo repetir lo que ya he dicho y no hemos hablado sobre las declaraciones políticas que se hacen públicamente para crear un efecto especial. Nos hemos concentrado en los asuntos reales. No hemos discutido la ruta marítima del norte. Lo hablaremos mañana. La ruta marítima del norte es una ruta nacional muy importante para Rusia y nosotros, como un país soberano, de acuerdo con el derecho internacional, somos responsables, es responsable por su ruta. Responde a las normas. Y si hablamos de una intervención militar en Venezuela, ¿qué posibilidades están sobre la mesa por parte de Rusia para pararlo?
Algunos consideran su empresa como fake news y ahora se trata de fake questions. Estamos muy en contra de las acciones militares en violación del derecho internacional. Lo puede sancionar solo la ONU. Para responder a la agresión contra un Estado soberano, no se trata de algo así en Venezuela. Y de mis contactos con los socios norteamericanos y otros socios en Europa y en América Latina, pues no veo que haya personas que apoyen una opción militar. Y espero que este entendimiento, que lo tienen todos, que este entendimiento se haga una política real, que no haya una solución militar. ¿Cómo la ven? Desde donde Sergei Lavrov, ¿no?, hablando a favor de Venezuela después de la reunión de Mike Pompeo, ¿no? Una reunión muy dura, incómoda, que sin embargo vuelve otra vez a rehacer la alianza Rusia-Venezuela. Clave, fundamental, obviamente. Y bueno, Juan Guaidó, pues igual otra vez regresamos un poco al punto medio muerto en el que estábamos antes de el intento del golpe de Estado fracasado. No creo que vaya a ser el único, pero otra vez los rusos, ¿no?, volvieron a regresar a Venezuela, la estabilidad de una u otra manera. Y vamos a ver de todos modos cuál es la respuesta de Estados Unidos, que vemos que entre todos ellos son incansables cuando ya tienen un objetivo planteado. Si quieres anunciar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, mándanos un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección para que te enviemos tu cotización.